Bueno, pues bienvenidos todos una vez más. Estamos bien contentos de estar en este lugar y de poder adorar a nuestro Dios. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Esta noche estaremos hablando con el tema Un encuentro transformador. Una vez más, Lucas 24, versículos 13 al 35. Pero para empezar solo vamos a leer los versículos 13 al 16. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo aquí en tu casa, Señor. Gracias por estos cánticos y por la ofrenda también. Te queremos pedir, Señor, que nos bendigas por medio de tu palabra, que nos hables conforme a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gloria a Dios. Como digo, el título de la enseñanza es Un encuentro transformador. Aquí van dos discípulos, van caminando rumbo a este lugar llamado Emaús. Dice, aquí menciona que eran 60 estadios, y eso pues es una forma de medida que era aproximadamente 12 kilómetros. Y usted sabe que para ese tiempo pues no es que habían carros, ¿verdad? Como el Tesla que tiene el hermano César, por ejemplo. No había ni siquiera bicicletas tampoco, no había manera de ir tan cómodo, tal vez en una bestia, ¿verdad? En un caballo. Pero ellos iban caminando y la distancia es, como digo, es aproximadamente 12 kilómetros. Entonces, ellos iban pasando un momento bien complicado porque era una experiencia dolorosa, ¿verdad? Había sucedido un revoluto en Jerusalén, todos se habían escandalizado y Jesús había muerto, el maestro de ellos había muerto. Y creo que uno llega a apreciar tanto a alguien. Hay personas que influyen en nuestra vida que de alguna manera, si algo les pasa, a uno le duele también, ¿verdad? Porque por el impacto que las personas han tenido en la vida de uno. Hay personas que son muy valiosas y que las respetamos y las apreciamos, como digo, por todo lo que han influido en nuestras vidas. Yo incluso recuerdo cuando yo estaba en El Salvador, y pues cuando entré al ministerio para compartir la palabra de Dios, había un compañero que él era muy inteligente, a él le gustaba mucho leer y aprendió inglés con diccionarios mientras cuidaba por la noche, porque había un ejercicio de cuidar por las noches, ¿verdad? En el ministerio, y él en sus tiempos libres, él aprovechaba, aprendió inglés. Después él dijo que quería ir como misionero a Rusia, empezó a aprender ruso también, aprendió. Con el tiempo sí fue como misionero a Rusia, estuvo allá por un tiempo, pero él era muy amante de la lectura, y yo recuerdo que eso influyó mucho en mí, porque yo empecé también a leer. No aprender inglés, no más francés, ¿verdad? Porque el pan francés allá es lo único que pude lograr. Pero yo recuerdo que él fue una gran influencia para mí, porque despertó el interés en mí a la lectura. Yo estudié solo hasta 5º grado de primaria en El Salvador, pero como empecé a leer y a leer y a leer muchos libros, compraba diccionarios con compendio de gramática y comencé a educarme
por cuenta propia, pero eso es por la influencia de alguien. Y imagínense lo que había significado Jesús para todos ellos. Entonces por eso ellos iban caminando y iban platicando, pero iban tristes también. Por eso dice el relato: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, o sea, como digo, aproximadamente a 12 kilómetros. Ellos iban, dice, hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y me gusta que es Jesús el que toma la iniciativa. Los discípulos van tristes, pero Jesús toma la iniciativa de acercarse a ellos. En primer lugar, Jesús se acerca a nuestro caminar. Ellos están destrozados por todas las cosas que han pasado y no sé de qué manera podrían ellos ser consolados, pero se acerca Jesús. Y Jesús tiene un proceso con cada persona, que algunas veces ese proceso es lento. Algunas veces hay que pasar por un momento de tristeza, de dificultad, que algo que nos afecta y que nadie nos puede comprender. Pero Jesús se acerca. Jesús toma la iniciativa y está ahí dispuesto a suplir nuestra necesidad, a hacernos comprender. Algunas veces no entendemos, como decimos, de golpe, sino que vamos en ese proceso. Pasa el tiempo, pasa una circunstancia, pasa otra cosa, hasta que con el tiempo logramos comprender. Y es así como Jesús también tiene un trato con nosotros, que no es muchas veces así de repente, sino que vamos en ese proceso. Pero lo importante es que Jesús camina con nosotros. Eso es lo importante. Es tener la certeza del respaldo de Jesús. Jesús se acerca en nuestro caminar y es lo que hace con cada uno de nosotros también. Nos ayuda a llevar esas experiencias, esas cargas que muchas veces no sabemos cómo enfrentar, cómo resolver. Jesús busca a los que están confundidos. Vemos que los discípulos iban tristes y con dudas sobre lo que había ocurrido en Jerusalén. Jesús se acerca incluso cuando nuestra fe es débil. Algunas veces nos da un poco de miedo ser vulnerables. Y créame que no hay ningún problema con ser vulnerables. David, en diferentes ocasiones, él expresaba a Dios la angustia que tenía, ya sea por el temor, por tantos enemigos que tenía. Era un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a pelear, pero también a huir. Escapaba a cuevas. El rey Saúl estaba detrás de él, siguiéndolo todo el tiempo, porque el rey se había creado en su mente la idea de que David le quería quitar el reino. Lo que David había hecho por el rey de Israel, o sea, por Saúl y por el pueblo de Israel, solamente había sido bueno. Incluso cuando él era atormentado por un demonio, David tocaba con el arpa para que él se apaciguara, para que él tuviera paz en su corazón. Y Dios le daba paz. Y aún así, él se había formado esta mentalidad de que David le quería quitar el reino. Y es así como David tenía que huir en diferentes ocasiones. Pero cuando él escribía salmos, él expresaba la angustia que sentía. Cuando se sentía vulnerable, él lo expresaba delante de Dios. Entonces nosotros debemos aprender también de que no hay ningún problema con que estemos conscientes de que somos vulnerables y que muchas veces necesitamos el socorro de Dios, la ayuda de Dios cuando nosotros no sabemos cómo resolver X problema, X dificultad. Entonces podemos acudir a Dios, podemos acudir a Jesús para que Él nos ayude, porque Él toma la iniciativa de caminar con nosotros, de acercarse a nosotros. Hay un hombre muy impresionante en el Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas de Israel. Este era
Elías. Así resumidamente quiero mencionar algunas de las cosas que él tenía y lo que significó, la importancia que tuvo en el pueblo de Israel. Un hombre fuerte, un hombre impresionante en las manos de Dios. Elías era un hombre defensor del monoteísmo, o sea, de un solo Dios, que era del Dios de Israel. Él luchó contra la adoración de Baal y llamó al pueblo de Israel al volverse a Jehová, ¿verdad? Porque el pueblo estaba sirviendo a dioses, a Baal y a otros dioses, pero Elías intervino y puso a los israelitas la opción de adorar al Dios verdadero, a Jehová, o seguir en el tipo de idolatría que ellos tenían. Fue un hombre usado por Dios de tal manera que hizo milagros. Multiplicó la harina y el aceite para una viuda. ¿Qué hizo? Resucitó su hijo, el hijo de esta viuda. Elías lo resucitó. Es uno de los milagros que hizo, ¿verdad? Por el poder de Dios. Hizo también descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Era un hombre que confrontó al rey y a la reina. Enfrentó a Acab y a la reina Jezabel por la idolatría que tenían, por la injusticia de quitarle la viña de Nabot. Elías intervino y habló juicio contra ellos porque habían cometido injusticia, porque habían matado a Nabot para quitarle la propiedad, porque el rey quería tener esa propiedad, la viña. ¿Qué más hizo en su relación con Dios? Dice que él fue llevado al cielo en un torbellino sin pasar por la muerte. Él no murió, sino que fue arrebatado al cielo y no murió, no experimentó la muerte física. En el Nuevo Testamento dice que en el tiempo de la transfiguración se le aparecieron dos hombres a Jesús en el monte. Uno de ellos era Moisés y el otro era Elías. Era un hombre impresionante. Pero ¿qué sucede? Después de que Elías le había dado muerte a 400 profetas de Baal, un dios pagano, él tuvo miedo, porque la esposa de Acab, el rey de Israel, ella lo amenazó y dijo que le iba a dar muerte de la misma manera como él había matado a los profetas de Baal. Entonces, después de haber hecho una victoria tan grande, después de haber hecho cosas tan impresionantes, él se fue a huir. Después de haber caminado toda la noche, estaba en una cueva y le pide a Dios: ya basta, Señor, mejor quítame la vida. Yo no soy mejor que mis antepasados. Él estaba deprimido. Él estaba en una situación muy difícil. Veamos lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8. Pero vamos a leer desde el 1 para que podamos comprenderlo. Como digo, Jesús se acerca en nuestro caminar. Él busca a los que están confundidos. Él se acerca a los que están desanimados o incluso que les falta fe. Por eso decía, muchas veces debemos de reconocer que no podemos. Y cuando no podemos, no hay ningún problema con que sepamos que estamos vulnerables, pero que podemos presentar nuestra preocupación, nuestra necesidad, nuestra angustia delante de Dios, porque nosotros no podemos resolver. Aún la gente fuerte. Por eso hablaba de las cualidades que tenía, de algunas de sus cualidades de Elías, porque era un hombre impresionante. Si hablamos de una persona con tantas cualidades como esas, pensamos, este es un superhombre. Ni siquiera murió, ni siquiera lo enterraron, sino que fue arrebatado en un carro de fuego y así se fue al cielo. Es lo que describe la palabra. Pero vemos a un hombre que también es vulnerable. Vamos a leer desde el versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
porque Elías había dado muerte a los profetas de Baal. Versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, o sea, sobre las brasas, y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Tranquilo, ¿verdad? Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero lo fortaleció Dios. Él estaba en un momento de depresión. O sea que es una cuestión real. Por eso digo, muchas veces debemos de estar conscientes de que no porque estamos en el camino de Dios ya somos superhombres, supermujeres. Algunas veces hay que reconocer que no podemos y que somos débiles, pero que podemos confiar en Dios porque Él se acerca y camina con nosotros. Así como se acercó a sus discípulos, se acercó porque quería mostrarles algo. No los condenó, no los acusó, sino que quería mostrarles algo. Así como también Dios se acercó a Elías, un gran hombre de Dios, pero que también era un hombre débil. Debemos de aprender a confiar en Dios, a acercarnos a Él. Y otra cosa es que Él camina a nuestro ritmo. Por eso dice que Dios escondió todas estas cosas de los sabios y de los entendidos, de las personas intelectuales, y nos las reveló a los pequeños, a los que no tienen necesariamente conocimiento o preparación académica para entender, pero ha sido Dios quien lo ha revelado por su misericordia. Él camina a nuestro ritmo, de tal manera que nosotros podamos comprender, porque muchas veces necesitamos que nos digan más de una vez, pero Dios tiene la paciencia de ir caminando a nuestro ritmo para que podamos comprender. No les reprende de inmediato, sino que primero les escucha. ¿Cuál es lo que les preocupa a ellos? ¿Qué quiere decir? Que Dios nos trata con paciencia, guiándonos paso a paso. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y punto número 2. Jesús abre nuestro entendimiento por medio de las Escrituras. Vamos a leer, volviendo a San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer los versículos 17 al 27. Jesús abre nuestro entendimiento por medio de las Escrituras. Y hay que ver la importancia que tienen las Escrituras. Dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos estaban tristes, ¿verdad? Versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Recordemos que había sido la muerte de Cristo. Versículo 19, entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron.
pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les aclaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Como dice el punto número 2, Jesús abre nuestro entendimiento por medio de las escrituras. Necesitamos tener un fundamento bien sólido en las escrituras. Por eso es que es importante un estudio como este, porque vamos educándonos, porque muchas veces hay gente que sale con cosas que no tienen ni sentido. Había una persona que yo recuerdo que dice, es que con el ayuno y la oración no hay ni tentaciones. Y se oye bonito, ¿no? Pero Jesús oró y ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Y después de que terminó, es cuando le tentó Satanás. ¿Qué quiere decir? Que no podemos pensar que porque estamos cerca de Dios y que porque practicamos estas cosas no vamos a ser probados o tentados. Jesús, después de que oró y ayunó durante 40 días y 40 noches, es cuando le aparece Satanás y le comienza a tentar. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Tenía mucha hambre Jesús, pero el momento de la tentación fue en un momento espiritual. Entonces, es por eso que debemos de estar empapados de las escrituras, tener un fundamento sólido, porque a veces la gente dice, el culto de hoy estuvo bendecido, se sintió la presencia de Dios. O sea, solo en un culto, sí fue agradable, sí se sintió la presencia de Dios, pero no quiere decir que porque todo es emocionalismo, no es así. A veces en los momentos de desierto, de dificultad, la presencia de Dios está ahí. Jesús se acercó a sus discípulos cuando ellos estaban en un momento de angustia, pero la presencia de Jesús estaba ahí con ellos. Entonces no es de que todo va bien, todo estoy en victoria y que todo es prosperidad y abundancia. No siempre es así. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por eso es importante que sepamos las escrituras, y Jesús les explicaba lo que estaba escrito acerca del Mesías, que era necesario que muriera. Los discípulos dijeron, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, que Él fuera el Mesías. Pero Jesús les explica que todo lo que estaba escrito acerca del Mesías, que era necesario que Él padeciera, que muriera, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Ellos tenían un concepto distinto de lo que era el verdadero Mesías. Ellos pensaban que iba a ser un libertador que los iba a liberar de sus enemigos, del imperio romano para el tiempo. Los romanos tenían mucho poder sobre los israelitas, porque ellos eran los que estaban gobernando ahí. Es por eso que Jesús le dice, si alguien te obliga a cargar por 1 milla, ve con él 2, porque los soldados romanos tenían por ley, la potestad de obligar a un judío para que cargara una carga durante una milla.
Pero Jesús dice, no solamente cumplas con eso, sino ve con él. 2, si te obligan. Porque era el imperio romano el que estaba gobernando ahí. Entonces ellos tenían la idea de que el Mesías llegaría para liberarlos. Pero el enfoque de Jesús no era liberarlos de ese imperio, sino liberarlos espiritualmente de las cadenas del pecado, porque es lo peor que puede haber. Es lo peor que puede haber. Hay gente que tiene abundancia, hay gente que es famosa, tiene muchas riquezas y aún así se suicidan. ¿Por qué? Porque tienen un vacío profundo en su corazón, un vacío que solamente Jesús puede llenar. Y Jesús vino para eso. Sí, Él era el Mesías, pero venía para liberar a la gente de las cadenas del pecado. Había una base bíblica. Los profetas, Moisés, se refiere pues al Pentateuco, los escritos por Moisés, los profetas. Y Jesús, usando a todos esos recursos del Antiguo Testamento, les hablaba acerca de todas esas cosas. Como digo, es importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios, no para discutir, sino para tener un fundamento sólido. Explica la verdad con fundamentos bíblicos, como dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Una fe sólida se edifica con la palabra, no solo con emociones. Algunas veces, como digo, venimos a la casa de Dios, se siente ese toque de Dios, pero tal vez uno regresa y a veces así como que vacío, pero no quiere decir que Dios no estuvo aquí. A veces Dios tiene un trato distinto con cada quien. No quiere decir que porque uno no estuvo brincando o haciendo esto o lo otro, uno no sintió la presencia de Dios. Claro que Dios estuvo aquí. Pero muchas veces Dios lleva un trato distinto con cada quien. Algunas veces va a nuestro ritmo. Y nosotros también tenemos que aprender que amar a Dios y seguir a Dios no es solamente porque todo va bonito. Es como en una relación familiar, ¿verdad? O de un matrimonio. No quiere decir que todo el tiempo es alegría y vivieron felices para siempre. Eso solo son los cuentos. A veces son pequeñas cositas las que fastidian, ¿no?, de la otra persona. O sea, en el caminar con Dios no quiere decir que todo es risas y alegría. Por eso, una vez más, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Cuando el apóstol Pablo dice aquel versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien sabe dónde estaba él cuando escribió eso? Él estaba en la cárcel. Qué bonito se oye el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él lo escribe estando en la cárcel. Eso es tener un fundamento. Es estar consciente de que estamos pasando por el fuego de la prueba, pero Dios tiene el control. No perdemos el gozo. Es importante que podamos comprender eso. Como digo, una fe sólida se edifica con la palabra, no solo con emociones. Es importante. Hay un versículo, pero no lo vamos a leer porque ya se nos está yendo el tiempo. En Hechos 17:11 dice que Pablo enseñaba en Berea y dice que ellos examinaban cada día las escrituras para darse cuenta de que lo que él estaba diciendo era cierto. O sea, debemos de tener un fundamento. Y otra cosa, que Jesús corrige con amor, no con condenación, ¿verdad? Sí le dijo a sus discípulos, oh insensatos y tardos de corazón. Pero ese es un llamado a despertar, no porque quería humillarlos. Por eso les hablaba con las escrituras, ¿verdad? Es como un maestro que corrige al alumno, pero para que aprenda y para que mejore. Es lo que hace Jesús con nosotros. Y en tercer lugar, ya para ir terminando, Jesús se revela en comunión. Los versículos 28 al 35. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron
a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuándo se manifiesta? En un tiempo de comunión y en un tiempo sencillo. Sentados a la mesa, partieron el pan y ahí le reconocieron. Pero dice: mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Jesús se revela en comunión. Su presencia se reconoce en lo cotidiano. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Partiendo el pan. Ellos estaban juntos. Partir el pan fue el momento donde se les abrieron los ojos. Cristo se manifiesta en lo simple, en lo cotidiano muchas veces, en la oración, en el servicio, cuando estamos en comunión. Ahí se manifiesta por medio de una palabra que nos llega al corazón, que muchas veces nos hace cambiar de dirección, porque tal vez estábamos a punto de tomar una decisión errónea que podría costarnos mucho, pero Dios se manifiesta en lo simple, en lo sencillo. Y cuando estaban en comunión, pues ahí se manifestó. Y otra cosa que vemos aquí es que al nomás que le fueron abiertos sus ojos, un corazón encendido no se queda callado. Ellos rápidamente se fueron. Habían tardado aproximadamente 12 kilómetros en llegar a Emaús, pero cuando se enteraron de esas buenas noticias y le reconocieron, dice que se regresaron otra vez a Jerusalén. Pero valió la pena. Como decimos allá en El Salvador, no lo hicieron de choto. O sea, no fue en vano, pues. Entonces se da cuenta cuál es el caminar con Dios, que muchas veces nos deja ir a nuestro ritmo, pero nos va acompañando, pero nos va guiando. Él va a nuestro paso porque nos comprende, porque tiene misericordia de nosotros. Si Él nos exigiera más, probablemente no estaríamos a la altura de ir a su ritmo. Pero Él es especial porque Él obra de esa manera. Y una persona con un corazón encendido es capaz de hacer mucho por Dios. Ellos se regresaron a Jerusalén. Y recordemos en una ocasión cuando Jesús sanó a un ciego que había sido ciego desde nacimiento. Los fariseos comenzaban a cuestionar que si era cierto, que si era mentira, y decían: da gloria a Dios. Da gloria a Dios, le decían los fariseos. Y cuestionaban que si quién era el que le había dado la vista. Y este hombre dijo: yo no sé. Si ese hombre es pecador o yo no sé. Lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Una persona que ha recibido la revelación de Dios no se queda quieta, testifica de lo que Jesús ha hecho en su vida. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. No necesitamos tener una gran capacidad intelectual o con nuestra boca para expresarnos, pero es sencillo. Antes yo vivía de esta y de esta otra manera, pero Jesús me dio libertad. Es lo que te puedo decir. Antes yo era ciego, dijo, pero hoy veo. Eso es lo que importa. Después de que el endemoniado gadareno fue libre de los demonios, dice que le rogaba a Jesús que le quería seguir. Y Jesús le dijo: no, quédate ahí y testifica
a los que están en tu casa. Y él se fue y testificaba. Porque cuando una persona ha tenido una experiencia con Dios, no se va a quedar igual. Va a comenzar a testificar. Va a comenzar a hablar de lo que Dios ha hecho en su corazón. Fue lo que sucedió con estos jóvenes, con estos que estaban en Emaús. Ahí le pudieron reconocer mientras partieron el pan, se les reveló y ellos se regocijaron y salieron corriendo. Vámonos para Jerusalén a testificar, a unirse a los otros discípulos. Un corazón encendido no se puede estar quieto. Es lo que debemos hacer nosotros también, testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestros corazones. Gloria a Dios. En conclusión, Jesús camina cerca de nosotros, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Camina cerca de nosotros. Nos enseña por medio de su palabra, que es el fundamento de nuestra fe. Su palabra. No es por cuentos, no es por historias, no es por cosas que la gente se inventa. No, el fundamento es la palabra. Es su palabra. Y se revela en lo cotidiano, en lo sencillo. Cuando estamos en comunión, así como ellos estaban partiendo el pan, ahí se les reveló. No esperemos que tenga que ser una gran cosa, un gran evento, para que sintamos la presencia de Dios. Si hay un gran evento, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero puede ser en algo sencillo, en algo pequeño. Ahí está la presencia de Dios. Gloria a Dios. Puestos de pie, oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por tu caminar. Porque aun cuando ni siquiera te lo pedimos, tú sabes de la necesidad que muchas veces enfrentamos, de lo vulnerables que muchas veces somos, y tú te acercas a caminar cerca de nosotros para comprendernos, para escucharnos y para resolver nuestros problemas, nuestras inquietudes. Gracias, Señor, porque eres ese Dios tan paciente, tan misericordioso, que a veces sí nos corriges porque lo necesitamos, pero eso es para la formación de nuestra vida, de nuestro carácter. Dios mío, ayúdanos a comprender y que el fundamento de nuestra vida sea tu palabra, Señor. Que podamos tener hambre y sed de escuchar tu palabra para que podamos educarnos y tener un fundamento sólido. Y ayúdanos de esa manera también a poder reconocerte, aún en esas cosas sencillas, cotidianas, partiendo el pan, que podamos nosotros también reconocer, oh Dios, tu revelación. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.